En un mercado navideño. Un niño pequeño le susurra a un multimillonario: oiga, señor. Mi mamá lo ha estado mirando mucho, debería ir a hablar con ella. La cara del hombre se pone roja brillante. Sorprendido por lo que acaba de escuchar. El mercado navideño bullía de vida, hileras de luces cálidas cubrían los puestos de madera, proyectando un suave resplandor sobre los adoquines cubiertos de nieve. El aire era fresco, lleno de aromas mezclados de castañas asadas, sidra especiada y pan de jengibre recién horneado. Un coro de villancicos se encontraba en el centro del mercado. Su armoniosa interpretación de Noche de Paz se abría paso entre las risas y charlas de familias y amigos. Emily Harper se apretó el abrigo mientras guiaba a su hijo de 8 años. Oliver. Entre la multitud. No pudo evitar sonreír ante su asombro con los ojos abiertos, cada escaparate, cada adorno brillante. Parecía hipnotizarlo. Oliver se detuvo abruptamente frente a un puesto que vendía juguetes de madera tallados a mano. Sus manos enguantadas presionaron contra el borde del mostrador. Mamá. Mira. Es un tren de juguete. ¿Podemos verlo? Emily se agachó a su lado, apartándose un mechón de cabello castaño de la cara. Es hermoso. ¿Verdad? Dijo, pasando los dedos suavemente sobre las suaves vías de madera. La artesanía era notable. Pero el precio le revolvió el estómago. No necesitaba decirlo en voz alta, Oliver. Perspicaz para su edad. Ya lo sabía. Está bien. Dijo con una sonrisa destinada a tranquilizarla. Es divertido solo mirar. A ella le dolió un poco el corazón. Pero le revolvió el pelo y lo empujó juguetonamente. Vamos a buscar un poco de chocolate caliente. Amigo. Vi un puesto por allí con malvaviscos tan grandes como tu cabeza. Mientras caminaban de la mano. Emily se maravilló de la resiliencia de Oliver. Había sido un año difícil. Equilibrando el trabajo en el restaurante y las interminables facturas. No quedaba mucho para extras. Y mucho menos para indulgencias navideñas. Pero Oliver tenía una forma de encontrar alegría en las cosas más simples. Estaba decidida a hacer que esta Navidad fuera especial. Incluso si sus celebraciones eran modestas. En el borde del mercado. Alexander Bennett estaba de pie cerca de un imponente árbol de Navidad. Con las manos metidas en los bolsillos de un elegante abrigo de lana. El multimillonario había cambiado su entorno habitual de sala de juntas por este caos festivo. Con la esperanza de un momento de tranquilidad en medio de la temporada navideña. La multitud parecía ajena a quien era él. Una rara bendición para un hombre acostumbrado a llamar la atención con su mera presencia. Sus rasgos afilados. Enmarcados por un cabello oscuro cuidadosamente peinado. Se suavizaron mientras observaba a una niña colocar un adorno pintado a mano en el árbol comunitario. Ella se volvió hacia sus padres. Con el rostro iluminado de orgullo. Y Alexander sintió una punzada de algo desconocido, anhelo. Quizás. O nostalgia por una infancia que nunca había tenido realmente. Su vida se medía en plazos. Adquisiciones y márgenes de beneficio. El mercado navideño contrastaba marcadamente con las brillantes galas navideñas a las que solía asistir. Donde el champán fluía y las conversaciones se centraban en el estatus y la riqueza. Aquí. Había algo crudo y genuino. Una calidez que no podía expresar con palabras. La voz de un vendedor interrumpió sus pensamientos. ¿Busca algo especial? ¿Señor? ¿Quizás un adorno para llevar a casa? Alexander se volvió. Ofreciendo una sonrisa cortés. Solo estoy mirando. Respondió. Aunque no estaba completamente seguro de lo que estaba buscando. Mientras se movía por el mercado. Sus pasos se ralentizaron cuando vio a un niño inspeccionando una exhibición de adornos con forma de pequeñas estrellas. El rostro del niño era una mezcla de asombro y cuidadosa concentración. Como si estuviera decidiendo cuál podría contener un poco de magia. Junto a él se arrodilló una mujer, su risa resonó cuando señaló uno con forma de copo de nieve. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron brevemente. Alexander apartó rápidamente la mirada. Sin saber por qué se sentía atrapado. Era encantadora de una manera sencilla, ojos brillantes.
Una sonrisa amable y un aire de calidez que parecía envolverla como una bufanda. Pero lo que más le impresionó fue la forma en que interactuaba con el niño. No lo apresuraba ni se mostraba impaciente, en cambio. Parecía completamente presente en el momento. Emily había notado al hombre que los observaba. Pero no le dio mucha importancia, probablemente era otro comprador disfrutando del ambiente festivo. Aún así, había algo en él. Su abrigo a medida. La forma en que se comportaba. ¿Qué lo distinguía? Por un momento fugaz. Se preguntó qué lo habría traído al mercado solo. Mamá. Dijo Oliver. Tirando de su manga e interrumpiendo sus pensamientos. ¿Podemos ir a ver el árbol? Por supuesto. Dijo. Dejándolo guiar el camino. Mientras se acercaban al imponente abeto. Sus ramas cargadas de adornos y luces brillantes. Emily sintió un tirón de gratitud por las pequeñas bendiciones. El árbol. Adornado por la comunidad. Era un símbolo de unión y generosidad. Algo que trató de inculcar en Oliver a pesar de sus desafíos. Cerca. Alexander se demoraba. Con la mirada fija en el mismo árbol. No sabía por qué dudaba en irse. El mercado estaba lejos del mundo pulido que solía habitar. Pero algo en él lo llamaba. Instándolo a quedarse un poco más. Oliver. Con su energía ilimitada. Se acercó más al árbol. Volvió a ver a Alexander e inclinó la cabeza. Reconociéndolo de algún lugar. Oliver estaba seguro de que este era el hombre que había visto en la portada de una revista en la biblioteca. Un hombre de negocios. Alguien importante. Y Oliver pensó con una sonrisa traviesa. Alguien que seguía mirando a su mamá. Oliver se acercó a Alexander. Que todavía estaba perdido en sus pensamientos. Hola. Señor. Dijo. Con la voz llena de confianza juvenil. Alexander parpadeó. Sobresaltado. Hola. Respondió. Sin saber qué esperar. Oliver se inclinó. Como si compartiera un gran secreto. Mi mamá lo ha estado mirando mucho, debería ir a hablar con ella. Por un momento. Alexander se quedó sin habla. Luego. Para su propia sorpresa. Se rió. Una risa genuina y profunda que sintió como si hubiera estado enterrada durante años. ¿De verdad? Preguntó. Mirando hacia Emily. Que ahora estaba escaneando la multitud en busca de su hijo. Sí. Dijo Oliver con naturalidad. Es agradable y divertida. Y hace el mejor chocolate caliente. ¿Te gustaría? Antes de que Alexander pudiera responder. Apareció Emily. Con las mejillas rosadas por el frío. O quizás por darse cuenta de que su hijo estaba hablando con un completo desconocido. Oliver. Dijo. Su tono suave pero firme. No molestes al buen hombre. No es ninguna molestia. Dijo Alexander. Todavía sonriendo. Es todo un conversador. Emily soltó una pequeña risa de disculpa. Sus ojos se encontraron con los de Alexander una vez más. Esta vez. Ella apartó la mirada inmediatamente. Hubo un destello de algo tácito. Una curiosidad. Tal vez. O el más leve indicio de conexión. Oliver les sonrió a ambos. Claramente complacido consigo mismo. ¿Ves? Te dije que era agradable. Le dijo a su mamá antes de saltar a inspeccionar otro puesto. Mientras Emily y Alexander estaban allí. Se tejió un entendimiento tácito entre ellos por la magia del mercado y el espíritu travieso de un niño que creía en el poder de los milagros navideños. Emily vio a Oliver correr hacia otro puesto. Su corazón se hundió un poco ante su energía ilimitada. Siempre había sido rápido para hacer amigos. Rápido para decir lo que pensaba, eso era parte de lo que lo hacía tan especial. Pero a veces. Como ahora. Deseaba que fuera un poco menos intrépido. El hombre con el que había hablado. Alto. Elegante y claramente alguien acostumbrado a un mundo diferente. No parecía molesto. Pero Emily todavía sentía el calor de la vergüenza en sus mejillas. Niños. Murmuró disculpándose.
ofreciendo a Alexander una sonrisa cortés antes de girarse para seguir a Oliver. Alexander se quedó donde ella lo había dejado, observándola alejarse. Había algo en ella. Una fuerza tranquila envuelta en calidez. ¿Qué se quedó con él? ¿Y el niño? Oliver. Con su honestidad desarmante. Había despertado algo que Alexander no había sentido en mucho tiempo, diversión. Sí. Pero también curiosidad. No todos los días alguien tan joven. O cualquiera. Pasaba por alto su exterior cuidadosamente mantenido y le hablaba como si fuera una persona más entre la multitud. Sacudió la cabeza, sonriéndose a sí mismo. Las palabras del niño persistieron: ve a hablar con ella. Mientras Emily se detenía en un puesto que vendía bufandas hechas a mano. Oliver se adelantó unos pasos, atraído por los brillantes colores de la exhibición de un soplador de vidrio. No se dio cuenta del hombre que estaba parado en silencio a una distancia respetuosa, con las manos una vez más en los bolsillos del abrigo. Disculpe, dijo Alexander. Su voz baja pero clara mientras se acercaba al niño. Oliver se volvió. Su sonrisa regresó al instante. Oh. Hola. ¿Ya hablaste con ella? Alexander arqueó una ceja, atrapado entre la perplejidad y la incredulidad. Eres persistente, respondió. ¿Qué te hace pensar que tu mamá querría que lo hiciera? Oliver ladeó la cabeza, como si la respuesta debería haber sido obvia. ¿Por qué le sonreíste? Nunca sonríes en esas fotos. Alexander parpadeó, sorprendido por la observación. ¿Has visto fotos mías? Sí, dijo Oliver. Su tono casual. En la biblioteca. Estás en las portadas de las revistas. Mamá dice que es divertido leer sobre gente rica en sus casas grandes. ¿Tienes una casa grande? La tengo, admitió Alexander, sorprendido de encontrarse complaciendo la conversación. Pero es un poco tranquila. Oliver asintió, claramente sopesando esta nueva información. Deberías conseguir un perro, sugirió. O un gato. Los gatos son buena compañía. Alexander se rió entre dientes. Lo tendré en cuenta. Pero no has respondido a mi pregunta: ¿por qué crees que tu mamá querría hablar conmigo? Porque es agradable. Y tú también pareces agradable, dijo Oliver simplemente. Y la Navidad se trata de conocer gente nueva. Se supone que debes ser feliz, ¿verdad? Antes de que Alexander pudiera responder, apareció Emily, sosteniendo una bufanda de punto brillante en una mano y buscando a su hijo. Cuando sus ojos se posaron en él hablando con Alexander nuevamente, su corazón dio un vuelco. Se apresuró. Su expresión una mezcla de preocupación y disculpa. Oliver, dijo. Su voz firme pero amable. Hemos hablado de no molestar a extraños. Ya no es un extraño, respondió Oliver, sonriéndole. Su nombre es señor W.M. Bennet. Alexander reprimió las comisuras de su boca, crispándose hacia arriba. Alexander Bennet. Emily se congeló por una fracción de segundo. El nombre le sonaba. Lo miró más de cerca, asimilando las líneas afiladas de sus rasgos y la tranquila confianza en su postura. Por supuesto. Ahora sabía quién era él. Su rostro había aparecido en innumerables titulares. Algunos elogiando su perspicacia para los negocios. Otros escudriñando su vida personal. Sintió la mezcla de asombro e inquietud. Su mundo modesto chocando con el suyo de una manera que no había anticipado. Señor Bennet, dijo. Su voz cuidadosamente medida. Lo siento mucho si Oliver lo ha estado molestando. Es muy amigable. En absoluto, dijo Alexander suavemente. Es todo un conversador y muy persuasivo. Los labios de Emily se abrieron como para disculparse de nuevo. Pero algo en su tono la hizo detenerse. No había condescendencia. Ni un ápice del desapego distante que ella había esperado, en cambio. Parecía genuinamente divertido y tal vez incluso intrigado. Gracias por ser paciente,
dijo finalmente, mirando a Oliver, que ahora estaba inspeccionando la bufanda que había elegido. Probablemente deberíamos dejar que vuelva a disfrutar del mercado. Diría que ya lo estoy, respondió Alexander, sus ojos sosteniendo los de ella por un latido más de lo necesario. Emily sintió que sus mejillas se calentaban de nuevo. No estaba segura de cómo responder. Así que volvió su atención a Oliver. Vamos. Cariño. Vamos a ver el carrusel. Oliver dudó. Luego le dio a Alexander un pulgar hacia arriba antes de seguir a su mamá. No olvides lo que dije sobre el perro, gritó por encima del hombro. Alexander los vio irse. Una sonrisa tirando de sus labios a pesar de sí mismo. No había planeado quedarse mucho más tiempo en el mercado. Pero ahora se encontró con sus pasos atraídos en su dirección. Se dijo a sí mismo que no era nada. Solo curiosidad. Un momento fugaz de intriga en un día por lo demás predecible. Mientras Emily y Oliver se acercaban al carrusel. Emily trató de librarse del extraño encuentro. Pero sus pensamientos seguían volviendo a Alexander. ¿Qué hacía un hombre como él solo en un mercado navideño? ¿Y por qué se había tomado el tiempo para complacer a Oliver? Y mucho menos para interactuar con él. Mamá. Mira. La voz de Oliver la trajo de vuelta al presente. Señaló a los caballos pintados de vivos colores que giraban en un alegre borrón de luces y música. ¿Podemos montarlo? Por supuesto. Dijo Emily. Agradecida por la distracción. Compró 2 boletos y ayudó a Oliver a subir a un caballo dorado. Saludando mientras el carrusel comenzaba a girar. A poca distancia. Alexander estaba de pie cerca de un puesto. Su mirada volviendo a ellos. Observó cómo Emily reía y aplaudía a su hijo. Su alegría genuina iluminaba el espacio a su alrededor. Había algo magnético en ello. Algo que lo hacía sentir menos como un observador distante y más como alguien que pertenecía. No estaba seguro de por qué se demoraba o por qué se sentía obligado a cerrar la brecha entre ellos. Pero cuando el carrusel se detuvo y Oliver saltó, corriendo hacia su mamá, Alexander tomó una decisión. Dio un paso adelante, abriéndose paso entre la multitud hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Cuando Emily se volvió y lo vio, su sorpresa fue evidente. Señor Bennet, dijo. Su voz suave pero curiosa. Pensé que te habías ido. Casi lo hago, admitió. Pero tu hijo tiene una forma de hacer que la gente reconsidere sus planes. Emily miró a Oliver, que estaba radiante como si acabara de realizar la mayor broma de la temporada. Ella se rió levemente, sacudiendo la cabeza. Tiene un don para eso. Alexander dudó. Luego dio un paso más cerca. Me preguntaba si me dejarías acompañarte un rato. Parece que me he estado perdiendo la verdadera magia de la Navidad. Emily parpadeó, sorprendida por la petición. Buscó en su rostro algún signo de pretensión. Pero todo lo que encontró fue sinceridad y quizás un toque de vulnerabilidad. Supongo que nos vendría bien algo de compañía, dijo, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Pero te advierto. Las habilidades de casamentero de Oliver son implacables. Alexander se rió entre dientes. Lo he notado. Mientras caminaban juntos hacia el siguiente puesto, Oliver se adelantó saltando, ya planeando su próximo movimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexander sintió que el peso de su vida cuidadosamente protegida comenzaba a aligerarse, reemplazado por la calidez de algo nuevo. Algo real. Emily miró de reojo a Alexander mientras paseaban por el mercado navideño. Su mente corría. ¿Qué demonios la había poseído para aceptar esto? No estaba segura de que la inquietaba más, el hecho de que un multimillonario los acompañara o que pareciera completamente cómodo haciéndolo. Oliver. Por supuesto. Estaba encantado. Corría de puesto en puesto, haciendo el papel de un guía turístico entusiasta. Así que Alexander comenzó. Mientras se detenían cerca de un puesto que vendía adornos pintados a mano, Oliver es siempre tan audaz. ¿O el emparejamiento es un pasatiempo de temporada?
Emily se rió suavemente. El sonido teñido de vergüenza. Siempre es audaz. Creo que es su forma de compensar que yo lo sea menos. No lo creo. Respondió Alexander. Su tono ligero pero sincero. Se necesita cierto tipo de audacia para seguirle el ritmo a alguien como él. Ella sonrió, metiendo un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. Me mantiene alerta. Eso es seguro. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. Oliver. Al escuchar. Gritó desde unos metros de distancia. Escuché eso. Yo también te quiero. Mamá. Alexander se rió entre dientes, viendo al niño correr hacia un puesto lleno de galletas de jengibre. Es un buen chico. Lo has hecho bien. La expresión de Emily se suavizó. Gracias. Él es mi todo. Se detuvieron en un puesto adornado con delicados adornos de vidrio y madera. Emily extendió la mano para tocar uno con forma de copo de nieve. Sus dedos permanecieron en su superficie fría. Este mercado me recuerda a los que mis padres solían llevarme cuando era pequeña. Dijo. Su voz teñida de nostalgia. Pasábamos horas deambulando, bebiendo sidra caliente y mirando todas las artesanías hechas a mano. Alexander asintió, su mirada siguiendo la de ella hacia los adornos. Yo también recuerdo mercados como este. Dijo después de un momento. Pero normalmente estaba allí con una niñera. Mis padres no eran del tipo festivo. Emily lo miró, sorprendida por la franqueza en su tono. Eso debe haber sido difícil. Dijo suavemente. Él se encogió de hombros. Pero había un toque de melancolía en sus ojos. Fue lo que fue. Creo que por eso vine aquí esta noche. Para ver lo que me he estado perdiendo. Bueno. Dijo Emily, ofreciendo una sonrisa tentativa. Ciertamente has encontrado el lugar correcto. Hay algo en un mercado navideño que hace que todo se sienta un poco mágico. Alexander le devolvió la sonrisa. Y por un momento simplemente se quedaron allí. El murmullo del mercado a su alrededor creando un capullo de comprensión compartida. Mamá. Señor Bennet. La voz de Oliver rompió el silencio. Y ambos se volvieron para verlo sosteniendo un gran hombre de jengibre. Su rostro iluminado de emoción. Mira a este tipo. ¿No es asombroso? Emily se rió. Es perfecto. Cariño. ¿Planeas comértelo o tenerlo como mascota? Oliver sonrió maliciosamente. Tanto Alexander como Emily se acercaron, inspeccionando la galleta. Esa es una elección impresionante. Dijo con fingida seriedad. Pero si te lo comes. Primero necesitará un nombre. Oliver frunció el ceño mientras lo consideraba. Está bien. Su nombre es Sir Mastica Mucho. Emily gimió, incapaz de reprimir su risa. Por supuesto que sí. La comodidad entre ellos creció a medida que continuaban explorando. Oliver, animado por las respuestas juguetonas de Alexander, comenzó a acribillarlo con preguntas sobre todo. Desde su película navideña favorita hasta si alguna vez había construido un muñeco de nieve. Para que lo sepas, declaró Oliver mientras pasaban por un puesto que vendía sidra caliente. El señor Bennet es bastante divertido. Pensé que se suponía que la gente rica era aburrida. Oliver, exclamó Emily, su rostro enrojeciendo. Eso no es educado. Alexander. Sin embargo, se echó a reír. Está bien, dijo, levantando una mano para tranquilizarla. No se equivoca. Algunos de nosotros somos bastante aburridos. Pero me alegro de haber pasado la prueba. Emily negó con la cabeza, cubriéndose la cara con una mano. Lo siento mucho. No tiene filtro. Eso me gusta de él. Dijo Alexander con una sonrisa. Es refrescante. Se detuvieron en un banco cerca del centro del mercado. El coro cantaba Noche de Paz a pocos metros de distancia. Emily se sentó, apretando su abrigo contra el frío, mientras Oliver se subía a su lado.
comiendo felizmente su galleta de jengibre. Alexander dudó un momento antes de sentarse al otro lado de ella. Los tres se sentaron en silencio. La música los envolvía bajo el brillo de las luces del mercado. Emily se sorprendió a sí misma mirando a Alexander. A pesar de todo su pulido exterior, había algo inesperadamente genuino en él. No podía imaginar lo que veía en su pequeña familia. Pero no podía negar que su presencia se sentía sorprendentemente natural. ¿Sabes?, dijo Alexander después de un rato. Esta es la primera vez en años que me detengo a escuchar a los villancicos. Normalmente estoy demasiado ocupado corriendo a alguna parte. Tal vez por eso Oliver te eligió, dijo Emily antes de que pudiera detenerse. Alexander se volvió hacia ella, con una ceja levantada. ¿Me eligió? Ella sonrió, encogiéndose de hombros. Tiene una forma de sentir cuando la gente necesita reducir la velocidad. Es su don. La expresión de Alexander se suavizó. Es un niño extraordinario. Se sentaron un momento más antes de que Oliver se levantara repentinamente, sacudiéndose las migajas del abrigo. Está bien, anunció. Suficiente de estar sentado. Vamos a ver el gran árbol de nuevo. Emily comenzó a levantarse. Pero Alexander levantó una mano. Quédate. Yo lo llevo, dijo, sorprendiéndola. Si te parece bien. Ella dudó. Luego asintió. Su mirada se encontró con la suya. Gracias. Mientras Alexander seguía a Oliver hacia el imponente árbol de Navidad, Emily los vio irse. Su corazón se hinchó con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Oliver saltaba hacia adelante. Su risa resonaba como una campana. Mientras Alexander caminaba detrás de él. Su paso medido habitual se suavizaba en algo más informal. Por primera vez en años, Emily sintió algo que no se había permitido sentir: esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta Navidad pudiera tener un poco de magia después de todo. Emily se sentó en el banco, con los dedos alrededor de la taza tibia de sidra que Alexander le había traído. Observó cómo Oliver corría alrededor del enorme árbol de Navidad. Su emoción iluminaba la fría noche de diciembre. Alexander lo siguió de cerca. Su comportamiento normalmente sereno suavizado por la energía contagiosa de Oliver. Emily no pudo evitar sonreír. Había algo surrealista en ver a un multimillonario reír mientras un niño pequeño señalaba cada adorno del árbol. Cuando finalmente regresaron, las mejillas de Oliver estaban rosadas por el frío. Y Alexander parecía casi relajado. Mamá, dijo Oliver, rebotando sobre las puntas de sus pies. El señor Bennet dijo que solía patinar cuando era niño. ¿Podemos ir a la pista? ¿Por favor? Las cejas de Emily se levantaron cuando miró a Alexander, quien se encogió de hombros levemente. Puede que haya exagerado mis habilidades, admitió. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Emily dudó, mirando la pequeña pista de hielo en el borde del mercado. Estaba concurrida, llena de parejas tomadas de la mano y niños tambaleándose sobre patines inestables. No había patinado en años. Aún así, al ver la mirada esperanzada en el rostro de Oliver, asintió. Está bien. Vamos. Oliver dejó escapar un grito y corrió hacia la pista, dejando que Emily y Alexander lo siguieran a un ritmo más mesurado. Mientras caminaban, ella lo miró de reojo. Me sorprende que estés dispuesto a esto. El patinaje sobre hielo no parece lo tuyo. Él sonrió débilmente. No lo es. Pero tengo la sensación de que Oliver no me dejará vivir si no lo intento. Alquilaron patines y se los ataron. Oliver ya se tambaleaba emocionado en el hielo cuando Emily y Alexander se acercaron al borde de la pista. Tú también vienes. Mamá, llamó Oliver, agarrándose a las tablas para mantener el equilibrio. Emily suspiró, subiéndose al hielo con un poco más de precaución. Le tomó unos segundos encontrar el equilibrio. Pero la memoria muscular se activó y se deslizó lentamente hacia adelante.
Miró hacia atrás para ver a Alexander pisando la pista. Sus movimientos rígidos y tentativos. No bromeabas sobre exagerar tus habilidades. Bromeó mientras él se aferraba a la barandilla. Digamos que ha pasado un tiempo. Admitió. Su tono seco pero afable. Oliver patinó en círculos alrededor de ellos, riéndose mientras Alexander se tambaleaba precariamente. Lo estás haciendo genial. Señor Bennett. Solo no te caigas. Un buen consejo. Respondió Alexander. Sus labios temblando divertidos mientras finalmente soltaba la barandilla y daba un paso cauteloso hacia adelante. Pasaron la siguiente media hora patinando juntos. La risa llenaba el aire frío mientras Alexander inevitablemente tropezaba. Emily no podía recordar la última vez que había visto a Oliver reír tan fuerte, su alegría iluminó la noche de una manera que se sintió casi mágica. Incluso Alexander pareció relajarse, su torpeza inicial dio paso a sonrisas genuinas cuando encontró su ritmo. O algo cercano a él. Cuando finalmente dejaron la pista. Con las mejillas sonrojadas y las piernas doloridas. Oliver declaró que era la mejor parte de la noche hasta ahora. Excepto tal vez el hombre de jengibre. Agregó. Agarrando lo que quedaba de Sir Mastica mucho. Se dirigieron a un pequeño puesto que servía chocolate caliente. El aire a su alrededor vibraba con calidez y alegría navideña. Los tres se sentaron en una pequeña mesa de madera. El vapor se elevaba de sus tazas mientras bebían la rica bebida de chocolate. Esto es perfecto. Dijo Emily. Recostándose en su silla y exhalando un suspiro de satisfacción. No hay nada mejor que un chocolate caliente en una noche fría. Alexander sostuvo su taza con ambas manos. Mirándola por encima del borde. Puedo ver por qué a Oliver le gusta tanto este mercado. Es diferente. Emily ladeó la cabeza. ¿Diferente de qué? Dudó. Mirando su taza. De a lo que estoy acostumbrado. Supongo. Mi infancia no dejó mucho espacio para cosas como esta. Mis padres viajaban constantemente. Así que me trasladaban entre internados. La Navidad era más una cuestión de tradición que de calidez. El corazón de Emily se encogió ante la sutil tristeza en su tono. Eso suena solitario. Lo fue. Admitió. Su voz tranquila. Creo que por eso he pasado la mayor parte de mi vida adulta centrado en el trabajo. Es más fácil seguir adelante que pensar en lo que falta. Emily asintió lentamente. Su propia mirada bajó a su chocolate. Entiendo eso. Es fácil quedar atrapado en el modo de supervivencia. Especialmente cuando la vida lanza bolas curvas. Después de que el papá de Oliver se fue. Pasé tanto tiempo tratando de mantenernos a flote que olvidé cómo reducir la velocidad. Es Oliver quien me recuerda que disfrute de las pequeñas cosas. Alexander miró al niño. Que estaba ocupado dibujando en una servilleta con un bolígrafo que había pedido prestado al dueño del puesto. Es extraordinario. Has hecho un trabajo increíble criándolo. Emily sonrió suavemente. Él es mi razón de todo. No siempre lo hago bien. Pero lo intento. Alexander la miró por un largo momento. Su expresión pensativa. Eres más fuerte de lo que te das crédito. Emily sintió que la calidez se extendía a través de ella que no tenía nada que ver con el chocolate. No estaba segura de cómo responder. Así que simplemente asintió. Con las mejillas rosadas. Gracias. Pasaron la siguiente hora deambulando por el mercado. La conversación fluía fácilmente entre ellos. Oliver se adelantó. Atraído por cada nueva vista y sonido. Mientras Emily y Alexander caminaban uno al lado del otro. Compartiendo historias y risas. Emily se encontró abriéndose de una manera que no había esperado. Hablando de sus sueños de convertirse en maestra antes de que la vida hubiera tomado un rumbo diferente. Alexander escuchó atentamente. Su habitual aire de desapego reemplazado por un interés genuino. A cambio. Compartió más sobre su vida, las presiones de dirigir una empresa multinacional. La soledad que venía con su éxito y el consuelo inesperado que había encontrado en esta noche. Cuando llegaron al último puesto. El mercado comenzaba a terminar, la multitud disminuyó a medida que las familias se dirigían a casa. Oliver estaba bostezando.
su energía ilimitada finalmente menguando. Pero insistió en detenerse en un último stand. Un pequeño puesto que vendía adornos hechos a mano. Cogió un adorno en forma de estrella. Su superficie dorada captaba la luz. Este es perfecto, declaró, sosteniéndolo para que Emily y Alexander lo vieran. Es como un deseo. Alexander sonrió, sacando su billetera antes de que Emily pudiera protestar. Considéralo un agradecimiento por esta noche, dijo, entregándole al vendedor un billete nuevo. Emily dudó. Luego sonrió, sus defensas se suavizaron. Gracias, dijo en voz baja. Alexander le entregó el adorno a Oliver, quien sonrió mientras lo guardaba cuidadosamente en la bolsa con Sir Mastica mucho. Esta fue la mejor noche de mi vida, declaró, mirando a Alexander. Gracias por venir con nosotros. Alexander se agachó para encontrarse con los ojos del niño, su sonrisa era genuina. Gracias por invitarme. Mientras caminaban hacia la salida del mercado. La nieve comenzó a caer. Copos suaves que descendían para posarse en sus abrigos y cabello. Emily miró a Alexander, su corazón estaba lleno de una manera que no había esperado. Esta noche había sido más que una salida festiva, había sido un recordatorio de la magia que aún se podía encontrar. Incluso en los lugares más inesperados. Al salir del mercado. La nieve continuó cayendo en delicados copos brillantes. Cubriendo la calle con un suave brillo blanco. Oliver saltó hacia adelante. Agarrando su adorno y tarareando un villancico en voz baja. Su aliento formaba pequeñas bocanadas de vapor en el aire frío. Emily caminó junto a Alexander, la calidez anterior aún persistía entre ellos. Pero ahora acompañada por una creciente conciencia de cuán diferentes eran sus mundos. La forma en que se comportaba. La confianza tranquila. Los gestos sutiles de alguien acostumbrado a tener el control. Contrastaba marcadamente con su vida de turnos nocturnos y presupuestos interminables. La comprensión carcomía los bordes de su satisfacción. Dejándola repentinamente insegura de cómo esta noche se había desarrollado tan naturalmente. Has estado callada, dijo Alexander. Mirándola. Emily forzó una sonrisa. Solo pensando cosas buenas. Eso espero. Respondió a la ligera. Aunque sus ojos buscaron los de ella como si sintiera el cambio. Ella asintió. Sin confiar en sí misma para decir más. Sus pensamientos no eran malos exactamente, simplemente eran complicados. No todos los días un multimillonario pasaba la noche patinando y bebiendo chocolate caliente con ella y su hijo. Cuanto más lo pensaba, más difícil era creer que no fuera un capricho fugaz de su parte. Se preguntó si, al llegar la mañana, todo esto parecería un interludio extraño y onírico en sus vidas tan diferentes por delante. Oliver se detuvo para inspeccionar el escaparate de una tienda lleno de juguetes mecánicos. Con la nariz pegada al cristal. Emily aprovechó el momento para detenerse. Fingiendo ajustar su bufanda mientras miraba a Alexander a hurtadillas. Parecía perfectamente a gusto. Con las manos metidas en los bolsillos del abrigo mientras observaba a Oliver. Pero había algo en su calma que la inquietaba. Pensaba él en esta noche como un acto de caridad más. ¿Una experiencia novedosa para marcar antes de volver a su vida real? Su pecho se tensó. Odiaba sentirse cohibida. Pero la verdad era que los hombres como Alexander no solían entrar en su mundo. No sin una razón. Justo en ese momento. Un par de mujeres pasaron. Sus voces bajas pero lo suficientemente audibles mientras pasaban. Ese es Alexander Bennett, susurró una. Por supuesto que lo es. Respondió la otra. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Fingiendo ser pobre por Navidad? Las palabras golpearon a Emily como un chorro de agua helada. Sabía que no estaban destinadas a ella. Pero se hundieron de todos modos. Reforzando la persistente duda en su mente. ¿Era así como la gente vería esta noche? ¿Era así como la veía Alexander? Lo miró de nuevo. Su tranquilidad anterior se desvaneció aún más. No parecía haber notado el comentario, su atención todavía estaba en Oliver. Que ahora estaba rebotando sobre las puntas de sus pies. Suplicándoles que miraran dentro de la juguetería.
Pero Emily no podía dejar de oírlo. De repente, la noche se sintió frágil. Como si pudiera romperse bajo el peso de suposiciones tácitas. ¿Por qué no se adelantan ustedes dos? Dijo abruptamente. Su voz más baja de lo habitual. Los alcanzaré. Alexander se volvió hacia ella. Frunciendo el ceño ligeramente. ¿Estás segura? Sí. Dijo. Forzando otra sonrisa. Solo necesito un minuto. Dudó. Pero cuando Oliver tiró de su abrigo. Asintió. Está bien. No iremos lejos. Mientras caminaban hacia la tienda. Emily se quedó atrás. Apoyada en la farola mientras la nieve giraba a su alrededor. Le dolía el pecho por la mezcla de gratitud e inquietud que había estado creciendo toda la noche. No quería dudar de la amabilidad de Alexander. Pero no podía quitarse el miedo de que ella y Oliver no fueran más que una breve distracción para él. Una forma de pasar el tiempo en un mundo que él había dejado atrás hace mucho tiempo. Un recuerdo surgió sin ser invitado, una época en que Oliver era más joven y ella había salido brevemente con alguien que había llegado con grandes gestos. Pero que se había cansado rápidamente de las realidades de su vida. Se había prometido a sí misma entonces que no dejaría que nadie la hiciera sentir a ella ni a Oliver como un caso de caridad nunca más. Para cuando Alexander y Oliver regresaron. Su mente estaba decidida. Se enderezó. Poniendo una sonrisa mientras se acercaban. ¿Encontraron algo bueno?, preguntó. Su tono más brillante de lo que sentía. Oliver sostuvo un pequeño coche de cuerda. El señor Bennet dijo que podía conseguir esto si te parece bien. El corazón de Emily se encogió al ver su emoción. Pero negó con la cabeza suavemente. Esta noche no, amigo. Ya nos hemos divertido mucho. La cara de Oliver se desanimó. Y Alexander la miró, algo tácito pasó entre ellos. Él no discutió. Pero su comprensión silenciosa solo la hizo sentir peor. Mamá tiene razón. Dijo Oliver después de un momento. Aunque su voz era apagada. Gracias de todos modos. Señor Bennet. Comenzaron a caminar de nuevo. La magia anterior de la noche ahora amortiguada por un peso invisible. Emily no podía obligarse a mirar a Alexander. Temiendo que él pudiera ver a través de su compostura cuidadosamente construida. Cuando llegaron al estacionamiento. Alexander se detuvo junto a su auto. Con las manos de nuevo en los bolsillos. La pasé bien esta noche. Dijo. Su voz baja pero sincera. Gracias por dejarme unirme a ustedes. Emily asintió. Sus dedos apretando las llaves. Nosotros también. Tal vez podamos hacerlo de nuevo alguna vez. Agregó. Su tono casi tentativo. Un contraste sorprendente con la confianza que ella había llegado a esperar. Ella dudó, las palabras que quería decir estaban atrapadas en su garganta. Habría sido tan fácil estar de acuerdo. Dejarse creer que esta noche era algo más de lo que parecía. Pero las voces de esas mujeres resonaban en su mente. Y su miedo a dejar que Oliver se apegara demasiado a alguien que podría no quedarse superaba su propio anhelo. No creo que sea una buena idea. Dijo en voz baja. Obligándose a mirarlo. Gracias por todo. Pero creo que es mejor que lo dejemos esta noche. La expresión de Alexander no cambió. Pero ella vio algo parpadear en sus ojos, confusión. Tal vez incluso decepción. Él asintió lentamente. Entiendo. Abrió la puerta del auto y ayudó a Oliver a subir al asiento trasero. Evitando la mirada de Alexander mientras lo abrochaba. Cuando finalmente se enderezó. Él todavía estaba allí de pie. La nieve posándose sobre sus hombros como una capa de azúcar en polvo. Cuídate. Dijo en voz baja. Tú también. Respondió ella. Su voz apenas por encima de un suspiro. Mientras se alejaba. No pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Alexander se quedó allí un momento antes de darse la vuelta y caminar de regreso al mercado. Su figura desapareció en la bruma de nieve y luz. Oliver. Inusualmente callado. Finalmente habló. Hice algo mal. ¿Mamá? Su garganta se apretó. No, cariño.
No hiciste nada malo. ¿Entonces por qué se siente como si estuviéramos dejando atrás la mejor parte de la noche? Emily no tenía una respuesta. Todo lo que pudo hacer fue agarrar el volante y esperar no haber cometido un error que no pudiera deshacer. La nieve caía suavemente. Mientras Alexander estaba de pie en el borde del mercado, viendo el auto de Emily desaparecer en el remolino blanco. Sus palabras resonaban en su mente, su rechazo cortés pero firme le apretaba el pecho de una manera que no esperaba. No la culpaba por retroceder, había visto el destello de incertidumbre en sus ojos. El cansancio silencioso que insinuaba miedos tácitos. Pero alejarse de esta noche. De ella y de Oliver. No se sentía bien. El mercado a su alrededor se había reducido, el bullicio alegre se desvanecía en un zumbido más silencioso mientras los vendedores empacaban sus mercancías. Los pies de Alexander lo llevaron sin rumbo hasta que se encontró de nuevo en el puesto donde Oliver se había detenido sobre el adorno en forma de estrella. Todavía podía imaginar la cara del niño. Iluminada por la emoción. Mientras lo sostenía. El vendedor lo saludó con una amable sonrisa. ¿De vuelta? ¿Algo te llamó la atención? Alexander asintió. Recogiendo el adorno con cuidado. Era pequeño y simple. Pero el acabado dorado brillaba como si contuviera un pequeño trozo de magia. Pasó el pulgar sobre su superficie. Recordando las palabras de Oliver, es como un deseo. Lo tomaré. Dijo. Con voz firme. El vendedor envolvió el adorno con cuidado. Entregándoselo junto con un pequeño trozo de papel y un bolígrafo. ¿Le gustaría incluir una nota?, preguntó. Dudó, el bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería. Pero al pensar en la noche, las risas. El patinaje. El chocolate caliente compartido bajo las luces, se dio cuenta de que tenía que decir algo. No podía dejar pasar este momento sin hacerle saber a Emily lo mucho que había significado para él. Alexander se sentó en un banco cercano. Con el papel apoyado en la rodilla. Las palabras llegaron lentamente al principio. Pero llegaron. Para cuando Emily llegó a casa. Oliver se había quedado dormido en el asiento trasero. Con su adorno agarrado firmemente en sus manos. Lo llevó adentro. Lo acostó en la cama con un beso en la frente. Una vez que estuvo acomodado. Se dejó caer en el sofá. El agotamiento se mezclaba con el dolor persistente de la noche. Repitió la mirada en el rostro de Alexander cuando ella le dijo que era mejor dejar las cosas como estaban esta noche, la silenciosa decepción en sus ojos se había quedado con ella. Molestando los rincones de sus pensamientos. Quería creer que había disfrutado de su compañía sin otra razón que el interés genuino. Pero las dudas no la dejaban ir. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Sacándola de sus pensamientos. Frunciendo el ceño. Miró el reloj, era tarde. Demasiado tarde para visitas. Dudó antes de abrir la puerta. Y cuando lo hizo. No encontró a nadie allí. Solo una pequeña caja cuidadosamente envuelta en papel marrón sobre el escalón de su puerta. La recogió con cautela. Volvió a entrar y la colocó sobre la mesa de café. Había una nota doblada pegada en la parte superior, su nombre estaba escrito con una letra audaz y precisa que reconoció de inmediato. Respirando hondo. Abrió la nota. Emily. Gracias por esta noche. Fue la noche más significativa que he tenido en más tiempo del que puedo recordar. El entusiasmo de Oliver y tu calidez me recordaron de qué se tratan las fiestas, familia. Conexión y alegría. Sé que no siempre soy la persona más fácil de entender. Pero espero que este pequeño regalo transmita lo que las palabras no pueden. No es caridad. No es lástima, es un simple deseo de que me permitas ser parte de la magia que tú y Oliver crean sin esfuerzo. Con esperanza. Alexander. Sus manos temblaron ligeramente cuando dejó la nota a un lado y desenvolvió la caja. En el interior. Acunado en un lecho de papel de seda. Estaba el adorno de estrella que Oliver había admirado tanto. Lo recogió, su superficie dorada captaba la luz. Y las lágrimas le picaban en los ojos. No era extravagante ni llamativo. Solo considerado en su simplicidad. Se sentía como un puente. Una forma silenciosa de decir que los veía por quienes eran y los valoraba. Emily se hundió de nuevo en el sofá.
agarrando el adorno en sus manos. El peso de sus dudas anteriores comenzó a cambiar. Reemplazado por algo que no se había permitido sentir en años, confianza. Pensó en Alexander en la pista. Su risa mientras tropezaba por el hielo. La forma en que miraba a Oliver como si fuera la persona más importante del mundo. Pensó en su tranquila confesión sobre su infancia. La soledad que había llevado consigo durante tanto tiempo. El adorno brillaba en sus manos. Y sintió una pequeña y vacilante sonrisa tirar de sus labios. A la mañana siguiente, Oliver entró corriendo a la sala de estar. Frotándose los ojos y bostezando. Se congeló cuando vio el adorno colgado en su modesto árbol de Navidad. Al frente y en el centro. Su rostro se iluminó. Mamá. ¿Cómo lo conseguiste? Pensé. Se detuvo. Con los ojos muy abiertos. ¿El señor Bennet lo dejó para nosotros? Emily se arrodilló. Pasando una mano por su cabello desordenado. Lo hizo. Dijo en voz baja. Quería que lo tuviéramos. Oliver sonrió. Su emoción burbujeando. ¿Ves? Te dije que es el mejor. Emily lo abrazó con fuerza. Con el corazón lleno. Tenías razón. Cariño. Lo es. Oliver se apartó. Su expresión de repente seria. ¿Crees que lo volveremos a ver? Ella dudó. Mirando la nota sobre la mesa. Creo que tal vez deberíamos invitarlo. Oliver gritó. Saltando arriba y abajo. Sí. ¿Podemos hacer galletas y chocolate caliente? Emily se rió, su entusiasmo era contagioso. Veremos qué podemos hacer. Más tarde, ese día. Se encontró de pie afuera del edificio de oficinas de Alexander. El adorno envuelto cuidadosamente en su bolso junto con una segunda nota. Una que había reescrito 3 veces antes de decidirse por las palabras. Le entregó el paquete a la recepcionista. Sus nervios zumbaban mientras dejaba su nombre y número. La recepcionista sonrió cálidamente. Me aseguraré de que lo reciba de inmediato. Cuando Emily volvió a salir al aire fresco de diciembre, sintió que un destello de esperanza echaba raíces. Tal vez este era el comienzo de algo nuevo. Algo real. Algo por lo que valía la pena arriesgarse. El adorno había ocupado su lugar en su árbol. Y cada vez que Emily lo veía, sentía una extraña calidez sobre ella. Había dejado la nota y un simple regalo de agradecimiento para Alexander en su oficina hace unos días. Un gesto que esperaba que mostrara su agradecimiento sin imponerse. Pero a medida que pasaban los días, se encontró pensando en él más de lo que esperaba, sus palabras. Su amabilidad. La forma en que miraba a Oliver como si fuera la persona más importante del mundo. Todo persistía en su mente. En la mañana de Nochebuena. Emily estaba de pie en la cocina. Extendiendo masa para galletas mientras Oliver estaba sentado en un taburete. Usando cortadores de galletas para hacer estrellas. Árboles y muñecos de nieve. Estaba parloteando sin parar sobre cuántas galletas necesitaban hacer. Mamá. ¿Crees que tendremos suficientes? ¿Qué pasa si aparece el señor Bennet y tiene mucha hambre? Emily hizo una pausa. Con las manos cubiertas de harina. Cariño. Ni siquiera sabemos si vendrá. Oliver frunció el ceño. Levantando la vista de su trabajo. Pero lo invitaste. ¿Verdad? Le dejé una nota. Admitió. Pero la gente como Alexander probablemente esté ocupada en esta época del año. Oliver negó con la cabeza con confianza. No demasiado ocupado para nosotros. Le gustaba estar con nosotros. Mamá. Me di cuenta. Emily sonrió suavemente ante la certeza de su hijo. Pero una parte de ella no pudo evitar preguntarse si había sido una tontería dejar esa nota. Tal vez Alexander ya había seguido adelante. Arrastrado de vuelta a su mundo de salas de juntas y alta sociedad. Aún así. Una parte de ella. Una parte creciente y esperanzada. Quería creer que Oliver tenía razón. La tarde transcurrió en una ráfaga de horneado y decoración. Su pequeño apartamento olía a azúcar y canela. Y las luces del árbol proyectaban un cálido resplandor sobre la sala de estar.
para cuando cayó la noche. Emily había puesto la mesa con cuidado, sus modestos platos compensados por una ramita de acebo que Oliver había insistido en agregar al centro de mesa. Mientras se sentaban a cenar. Un golpe en la puerta hizo que Emily se congelara. Oliver se levantó de un salto de su silla. Con los ojos muy abiertos por la emoción. «Yo abro», gritó. Corriendo hacia la puerta. Emily se secó las manos con una toalla y lo siguió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando Oliver abrió la puerta. Allí estaba él, Alexander. De pie en el pasillo con una caja envuelta en una mano y una sonrisa ligeramente insegura en su rostro. ¿Llego demasiado tarde?, preguntó. Su voz cálida pero tentativa. No. Dijo Oliver. Tomándolo de la mano y tirando de él hacia adentro antes de que Emily pudiera siquiera reaccionar. Acabamos de empezar. Vamos. Tienes que ver las galletas que hicimos. Alexander se rió. Dejándose arrastrar al apartamento. Emily se quedó junto a la puerta. Momentáneamente sin habla mientras veía cómo se desarrollaba la escena. Él estaba allí, realmente había venido. Espero no estar interrumpiendo. Dijo Alexander. Volviéndose hacia ella con una pequeña sonrisa. En absoluto. Logró decir. Finalmente encontrando su voz. Nos alegra que hayas podido venir. Se trasladaron a la mesa del comedor. Donde Oliver mostró con orgullo las galletas. Señalando las que había decorado él mismo. Alexander escuchó con genuino interés. Haciendo preguntas y elogiando el trabajo de Oliver. Mientras se sentaban a comer. La torpeza anterior se desvaneció. Reemplazada por una camaradería fácil que hizo que la noche se sintiera natural. Incluso sin esfuerzo. La comida era simple, pollo asado. Puré de patatas y algunas guarniciones, pero Alexander parecía saborear cada bocado. Esto es increíble. Dijo. Mirando a Emily. Eres una cocinera maravillosa. Emily sonrió. Sus mejillas enrojeciendo. Gracias. No es nada elegante. Pero nos las arreglamos. Eso es lo que lo hace especial. Dijo. Su tono sincero. Entablaron una conversación, la calidez de la comida se reflejaba en las historias que compartían. Emily se encontró riendo de los cuentos de Alexander sobre sus primeros días en los negocios. Los pasos en falso que había cometido antes de encontrar su equilibrio. A su vez. Ella compartió anécdotas de su vida. Desde los traviesos años de niño pequeño de Oliver hasta sus propios sueños de convertirse en maestra. Oliver. Por supuesto. Intervino siempre que pudo. Deleitando a Alexander con sus aventuras escolares y sus grandes planes para construir el fuerte de nieve más grande de la historia una vez que terminaran las vacaciones de invierno. Alexander escuchó atentamente. Su enfoque en Oliver hizo que el niño brillara de orgullo. Después de la cena. Se trasladaron a la sala de estar. Donde Oliver insistió en que jugaran un juego de mesa. Los tres se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. La pequeña mesa de café apartada para hacer espacio. Alexander. Resultó ser sorprendentemente competitivo. Aunque dejó que Oliver ganara la mayoría de las veces. A medida que avanzaba la noche. Emily vio a Alexander interactuar con su hijo, su corazón se ablandaba con cada momento. No era solo educado o indulgente, realmente parecía disfrutar de estar allí. Como si su pequeño apartamento. Con sus muebles desiguales y decoraciones caseras. Fuera exactamente donde quería estar. Cuando Oliver finalmente comenzó a cabecear. Con la cabeza apoyada en el hombro de Emily. Alexander se puso de pie y la ayudó a llevarlo a la cama. Lo arroparon juntos. Alexander alisando la manta sobre él con una dulzura que hizo que la garganta de Emily se apretara. De vuelta en la sala de estar. Las luces del árbol proyectaban un suave resplandor sobre el espacio. Se sentaron juntos en el sofá, el silencio entre ellos cómodo y agradable. Gracias por invitarme. Dijo Alexander en voz baja. No recuerdo la última vez que me sentí así, en casa. Emily lo miró, su corazón lleno. Gracias por venir. Significó mucho para Oliver. Para los dos. Dudó.
Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. «Te traje algo», dijo, entregándoselo. Ella lo abrió con cuidado, su aliento se detuvo mientras desplegaba un trozo de papel. Era un certificado por una donación a un programa de enseñanza local a su nombre. Suficiente para cubrir las clases y los materiales para los aspirantes a maestros. «Recordé lo que dijiste sobre querer enseñar», dijo Alexander. Con voz suave. «Pensé que esto podría ayudar». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily. Y lo miró. Con la voz temblorosa. «No sé qué decir». «Di que me dejarás ser parte de vuestras vidas», dijo. Su tono firme pero vulnerable. «No solo por esta noche. Por todo el tiempo que me tengas». El corazón de Emily se hinchó. Y por primera vez en años. Se permitió creer en la posibilidad de algo más. Ella asintió. Una sonrisa rompiendo entre sus lágrimas. «Creo que podemos manejar eso». Mientras la nieve continuaba cayendo afuera. Se sentaron juntos. La calidez de la noche los envolvía como una promesa. La mañana después de Nochebuena fue pacífica. La nieve afuera del apartamento de Emily cubría la calle con una capa prístina, amortiguando los sonidos habituales del vecindario. En el interior. El pequeño espacio era cálido y estaba lleno de los persistentes aromas a canela y azúcar de las galletas horneadas el día anterior. Oliver entró corriendo a la sala de estar. Todavía radiante por la emoción de la noche anterior. Su voz era brillante cuando saludó a Alexander, que estaba sentado en el sofá con una taza de café en la mano. Había sido sorprendentemente fácil tenerlo allí. Pensó Emily mientras los veía interactuar, la incomodidad que había temido nunca llegó. En cambio, Alexander encajó a la perfección en la dinámica de su pequeña familia. «Señor Bennet, ¿cree que podemos ir a andar en trineo hoy?», preguntó Oliver ansiosamente. Agarrando su nuevo coche de cuerda. «Hay una colina junto al parque que es perfecta». Alexander se rió entre dientes. Dejando su café. «Creo que podemos manejar eso», dijo. Mirando a Emily para confirmar. Emily sonrió suavemente. Todavía adaptándose a la naturalidad con la que Alexander se había convertido en parte de sus vidas en tan poco tiempo. «Veremos cómo va la mañana». «Chico», dijo, revolviendo el cabello de Oliver. Mientras terminaban el desayuno, panqueques simples con jarabe que Oliver ayudó a voltear con orgullo, Alexander metió la mano en la bolsa que había traído consigo la noche anterior. Sacó una caja cuidadosamente envuelta y la colocó sobre la mesa frente a Oliver. «¿Qué es esto?», preguntó Oliver. Con los ojos muy abiertos. «Algo para ti», dijo Alexander. Su tono casual. Pero su expresión llena de anticipación. Oliver rasgó el papel de regalo con el entusiasmo que solo un niño podía reunir. Revelando un trineo de madera bellamente elaborado. Se quedó boquiabierto mientras pasaba las manos sobre la madera lisa y los corredores rojos brillantes. «Mamá. Mira», exclamó. Su emoción burbujeando. «¿Es perfecto?». La mano de Emily voló a su boca mientras miraba el regalo. «Alexander. Esto es un trineo», dijo Alexander simplemente. Interrumpiéndola con una suave sonrisa. Recordé que Oliver lo mencionó anoche. Se sintió como lo correcto. Las lágrimas picaron en los ojos de Emily. No era solo el trineo, era la consideración detrás de esto. Él había escuchado, le había importado. «Gracias», dijo. Su voz tranquila pero llena de emoción. «De nada», dijo Alexander. Su mirada sosteniendo la de ella por un momento más de lo necesario antes de que Oliver interrumpiera. «¿Podemos ir ahora?», rogó Oliver. Prácticamente rebotando sobre las puntas de sus pies. «Por favor». Emily se rió. Apartando la emoción y centrándose en la pura alegría en el rostro de su hijo. «Está bien. Está bien. Vamos a abrigarnos». Los tres se aventuraron en la mañana nevada. Oliver arrastrando su nuevo trineo detrás de él mientras se dirigían al parque. La colina ya estaba salpicada de niños. Sus risas resonaban en el aire fresco. Oliver no dudó.
corriendo hacia la cima con su trineo. ¿Andas en trineo a menudo?, preguntó Emily mientras ella y Alexander estaban parados al pie de la colina, viendo la primera carrera triunfal de Oliver. Ha pasado mucho tiempo, admitió, con un toque de sonrisa en sus labios. Pero creo que podría recordar cómo. Emily sonrió. Bueno. Tal vez quieras repasar. Oliver te va a desafiar a una carrera antes de que termine el día. Como si fuera una señal. Oliver llamó desde la cima de la colina, saludando salvajemente. Vamos. Señor Bennet. Veamos qué tienes. Alexander arqueó una ceja, mirando a Emily. Supongo que me están llamando al deber. Mejor que no lo decepciones. Bromeó, haciéndose a un lado mientras Alexander agarraba el trineo que habían traído para ellos y subía penosamente la colina. Durante las siguientes horas, rieron y corrieron colina abajo, turnándose para caerse y celebrar las victorias aparentemente interminables de Oliver. La ligereza de la mañana. La risa. La nieve. La pura alegría en el rostro de Oliver se sentían casi surrealistas para Emily. Era como si, por primera vez en años, el peso que llevaba se hubiera levantado, reemplazado por algo infinitamente más brillante. Para cuando regresaron a casa, con las mejillas rosadas y la nariz fría, estaban listos para colapsar en el sofá. Oliver se acomodó con una manta y una taza de chocolate caliente. Su nuevo trineo apoyado con orgullo junto a la puerta. Alexander y Emily se quedaron en la cocina, el zumbido de la conversación llenaba el espacio. Gracias, dijo Emily después de un momento. Su voz tranquila pero sincera. Por todo. No tenías que hacer todo esto. Quería hacerlo, respondió Alexander, apoyado en el mostrador. Tú y Oliver me han recordado lo que me he estado perdiendo. He pasado tanto tiempo concentrado en el trabajo que olvidé lo que significa realmente conectar con la gente. Sentirme como en casa. Su corazón se hinchó con sus palabras. Y se encontró con su mirada, la vulnerabilidad en sus ojos coincidía con la suya. Has hecho esta Navidad más especial de lo que jamás hubiera imaginado, admitió. Oliver no ha dejado de sonreír desde anoche. Y honestamente, yo tampoco. Se quedaron allí por un momento. El silencio entre ellos cargado de posibilidades tácitas. Finalmente, Alexander rompió la quietud con una suave sonrisa. Me gustaría seguir siendo parte de esto, dijo. Si me lo permites. Emily sintió que se le cortaba la respiración, su mente corría con mil pensamientos. Pero cuando lo miró, realmente lo miró, supo su respuesta. A mí también me gustaría eso, dijo, con voz firme. Un suave golpe en el mostrador los hizo girar a ambos. Oliver estaba allí de pie, con la manta envuelta alrededor de sus hombros como una capa. ¿Están hablando de ser una familia o qué?, preguntó. Su tono práctico. Las mejillas de Emily se sonrojaron. Pero Alexander se agachó al nivel de Oliver. Su expresión cálida. Tal vez lo seamos, dijo. ¿Cómo te sentirías al respecto? Oliver sonrió, abrazando a Alexander en un abrazo que no dejaba lugar a dudas. La mejor Navidad de la historia, declaró. Emily se rió, con los ojos llenos de lágrimas mientras se unía a ellos, abrazando a su hijo y al hombre que inesperadamente se había convertido en parte de sus vidas. Mientras la nieve continuaba cayendo afuera, se sentaron juntos junto al árbol. El brillo de las luces reflejaba la calidez que todos sentían por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que su familia estaba completa. Y mientras la risa de Oliver llenaba la habitación, supo que estaban en el comienzo de algo verdaderamente especial. Al final, la Navidad no se trata de los regalos que damos o las decoraciones que colgamos, se trata de la conexión que hacemos y el amor que compartimos. Emily, Oliver y Alexander nos recuerdan que los momentos más significativos a menudo provienen de lugares inesperados. Y la verdadera magia de la temporada radica en abrir nuestros corazones a nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón,
No olvides presionar el botón me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un poco de alegría navideña. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para unirte a nosotros para más historias conmovedoras que nos recuerdan la belleza de la conexión y la magia en la vida cotidiana. Háganos saber en los comentarios qué significa para usted el espíritu de la Navidad. Gracias por vernos. Y nos vemos en la próxima.